Vamos a saludar a Eneas Biglione, que como siempre en su rol de analista de temas internacionales y económicos nos da su mirada sobre los temas que van sucediendo en el mundo. Y naturalmente que la atención política a nivel internacional por estas horas está puesta en los Estados Unidos. Se vienen las elecciones, Trump, Hillary, vaya a saber los norteamericanos a quienes de esos dos candidatos elige, pero ya Eneas nos da un panorama de cómo se está llegando ya en este tramo final de la campaña electoral. ¿Cómo te va, Eneas? Un gusto saludarte. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, ¿qué panorama ves allí en Estados Unidos en relación al tema elecciones? Bueno, en el tema electoral, digamos que hay las encuestas muestran que están, de alguna manera, en las últimas semanas se podía ver que estaban hombro a hombro, ¿no? Tanto Hillary Clinton como Donald Trump, el Partido Demócrata y Partido Republicano respectivamente. Y bueno, y pasó algo que realmente sorprendió a mucha gente, que puede llegar a definir la elección favorablemente para Donald Trump, que es que, bueno, en su momento Hillary había sido investigada por mal manejo de su cuenta de correo electrónico cuando era secretaria de Estado para la administración Obama. Básicamente se le acusaba de haber utilizado su cuenta de correo personal para tratar secretos de Estado de los Estados Unidos en su rol de secretaria de Estado. Y básicamente, bueno, obviamente que los correos electrónicos regulares no tienen el nivel de seguridad y filtros que necesitaría, digamos, un rol como el de secretaria de Estado, que requiere necesariamente manejar con suma cautela información clasificada de los Estados Unidos en relación al resto del mundo. Entonces, bueno, se realizó una investigación por parte de la Agencia Federal de Investigaciones, el FBI, en su momento, y bueno, pese a que la campaña de Hillary negó los cargos, dijo que ella no había hecho eso, efectivamente la investigación la halló culpable. Ella pidió disculpas, confesó que realmente no había manejado bien algunos temas en materia de correos electrónicos, y bueno, y pese a que el FBI la halló culpable, la Corte decidió no ponerle ninguna sanción y que ella continúe con su campaña. Y entonces hasta acá venía todo medianamente bien, hasta que hace 2 días atrás la empresa Wikileaks de Julian Assange mostró, en primer lugar esa empresa empezó a mostrar que es una página web, ¿no? Donde se muestran muchos secretos y demás de cosas que hacen los gobiernos que de alguna manera no demuestran transparencia. Empezó a mostrar que, bueno, primero a filtrar emails que ella había enviado y recibido a través de su cuenta personal, y que básicamente ella los había borrado. Esta empresa los recuperó, los hizo públicos, y bueno, y lo que pasó fue que hay un ex diputado demócrata que se llama Anthony Weiner, que él estaba procesado por haber intercambiado fotos de tipo sexual, ¿no? Lo que se llama sexting, con una chica de 15 años en Estados Unidos, lo que es gravísimo allá. Y bueno, básicamente luego de intercambiar todas estas fotos y demás, bueno, se le abrió una investigación y se retiró la computadora, la notebook, ¿no? La laptop de Weiner, y en esa computadora se encontraron más emails que complican un poco más todavía a Hillary Clinton, porque la esposa de Weiner es como si fuera la mano derecha de ella en la campaña. Entonces se reabre la investigación. Hay todo un problema interno entre el Departamento de Justicia y el FBI. El Departamento de Justicia le decía que de alguna manera le ordenaba a Comey, que es el responsable del FBI de esa investigación, le ordenaban no hacer nada hasta que terminaran las elecciones. Y bueno, y Comey decidió enviar la carta al Congreso de la Nación explicando que reabrían la investigación precisamente porque estos cargos son criminales y realmente muy importantes, sobre todo para que los electores tengan esta información en la mano. Con lo cual se reabre la investigación a una semana de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, lo que da vuelta rápidamente las encuestas de intención de voto. En prácticamente todas las encuestas hoy en día se encuentra Trump a la cabeza, con una diferencia no tan grande como podría llegar a ver en los próximos días, pero realmente decididamente primero. Y un indicador muy importante es el de Wall Street, que es un indicador que se mide desde el año 1984 y que siempre resulta que el crecimiento de las acciones que cotizan en Wall Street
tienen un crecimiento favorable siempre que el partido oficialista va a ser reelecto, ¿sí? Recordemos que en general en los últimos años han sido 4 años, más 4 años del mismo gobierno, y después se ha pasado al partido contrario, donde ha habido 4 años más 4 años del mismo gobierno, con una reelección en el medio. Y bueno, y Wall Street lo que está mostrando en los últimos días es una caída fuertísima en las acciones que cotizan, con lo cual lo que se está mostrando es que lo que se prevé en los sectores de inversiones, en materia accionaria, se prevé que gane Donald Trump las elecciones. Esto por un lado, y encima, para no quedarse atrás en todo este escándalo, todo este show que se ha armado en los medios del mundo, el día de ayer Wikileaks también mostró que una señora que se llama Donna Brazile, que es una comentarista de la cadena CNN, básicamente ella ha trabajado siempre con políticos del Partido Demócrata y en general hace comentarios favorables a su partido, y demostró que hubo correos electrónicos intercambiados entre Hillary y ella que mostraban que Donna, esta señora, le había anticipado las preguntas en un debate presidencial en las internas contra Bernie Sanders, con lo cual Hillary ya había ido a este debate ya sabiendo cuáles eran las preguntas que le iban a hacer. Y esto llama mucho la atención porque en los 3 debates que hubo recientemente, ya para, digamos, en la carrera final hacia la Casa Blanca, Donald Trump había denunciado que él tenía la certeza que Hillary tenía las preguntas de antemano disponibles para ya ir al debate a sabiendas de qué es lo que precisamente cuáles eran las preguntas que le iban a hacer, ¿no? Y bueno, y esto se suma a otras irregularidades, como por ejemplo lo que vimos los 3 debates, vimos que por ejemplo a Hillary no le cronometraban bien el tiempo, es decir, la dejaban hacer respuestas más allá del tiempo que establecido como tiempo máximo para responder, y a Donald Trump inmediatamente, apenas se terminaba el tiempo, lo mandaban a callar. Él protestó varias veces durante los debates, y bueno, todo este halo, digamos, de sospecha de que Hillary miente, de que Hillary no ha sido transparente durante su gestión como secretaria de Estado, realmente es como que ha tomado una credibilidad muy fuerte en los últimos días. Esto ha hecho que el día de ayer el equipo de campaña de Donald Trump recuerde que hay 4 estados importantes del medio oeste de los Estados Unidos que pueden los votantes cambiar su voto, si así lo desearan. Pueden ir y votar, digamos, en contra de Hillary si ellos llegan a la conclusión de que estos escándalos no son aceptables para una futura presidenta de los Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, y como reflexión mía, personal, llama muchísimo la atención que, habiendo tenido Hillary Clinton $800.000 gastados en la campaña versus $400.000 que gastó Donald Trump, es decir, exactamente el doble, teniendo a todo el establishment político a su favor, Hillary, teniendo a Wall Street y a todas las entidades financieras a su favor, en ningún momento, digamos, estuvo claro que ella tenía posibilidades de ganar. Siempre estaba codo a codo con Donald Trump en todo momento, y bueno, estos escándalos realmente hacen que las acusaciones que se hacían de alguna manera sobre Trump, que muchas veces son cuestiones de campaña sucia, ¿no? Se tratan de sacar lo que se llama los esqueletos en el ropero, digamos, de cada uno de los candidatos, se los tratan de sacar mutuamente, haciéndolos públicos. Y bueno, y yo creo que estas 2 noticias de las últimas 48 horas pueden llegar a cambiar el futuro de las elecciones. Hoy veía imágenes de los eventos que está realizando Hillary con el Partido Demócrata en Florida, en el estado de la Florida, y básicamente se veía que prácticamente no había nadie, ¿no? Apoyándola. Y la Florida, todos sabemos que es un estado muy pesado a la hora de la cantidad de representantes porque recordemos que en Estados Unidos no hay voto directo, sino lo que hay es voto a través del colegio electoral, ¿verdad? Claro, claro. Y Eneas, quizás uno haciendo la comparación con la Argentina, muchas veces, bueno, de hecho ha pasado aquí en la última elección, uno vota al candidato siempre analizando el presidente que se va, que se retira, y en base a en general, ¿no?, al panorama que ve el país sobre el presidente que se retira, le da el voto al candidato de ese partido que está dejando el gobierno, o cambia. Digo, lo que pasó aquí en Argentina, la gente no le dio el voto a Scioli, vinculándolo con Cristina Fernández, y cambia por Mauricio Macri. ¿Qué relación tiene, digamos, haciendo este paralelismo en los Estados Unidos con el gobierno de Barack Obama?
Bueno, eso es algo que en mi opinión personal, desde el comienzo no ayudó a Hillary, porque lamentablemente el legado de Obama para los Estados Unidos realmente ha sido muy pobre desde el punto de vista de política doméstica, es decir, de Estados Unidos hacia adentro. El gran triunfo, entre comillas, de Obama fue lo que se llamó el Obamacare, que fue la reforma al sistema de salud de los Estados Unidos, que lamentablemente no solamente no funcionó, sino que tuvo hasta problemas técnicos para que la gente se anotara. En un primer momento había todo un debate acerca de si iba a ser obligatorio que los ciudadanos de los Estados Unidos se pasaran a este sistema público de salud. Obama dijo que no, abiertamente, en varias entrevistas, y finalmente la intención de su administración era que absolutamente todo el mundo se pasara sin tener opción de mantenerse digamos, en la opción privada del seguro de salud. Y bueno, eso en materia, digamos, de salud pública. Después, en materia económica, lamentablemente, digamos, no se ha visto grandes mejorías. Es decir, la economía de los Estados Unidos no ha mejorado. De hecho, cuando uno analiza los índices de libertad económica del mundo, cómo ha venido cayendo en materia de libertad económica Estados Unidos en los últimos 8 años, con los 2 gobiernos de Obama, realmente llama muchísimo la atención cómo, digamos, ha perdido protagonismo, el que en su momento era el líder del mundo libre, el líder quizás de la economía de mercado, si bien no es una economía de mercado 100% pura, pero sin embargo tiene un sector privado fuerte. Y bueno, realmente llama la atención, digamos, la mala performance de Obama en materia de los Estados Unidos. Y si vamos al campo internacional, lamentablemente el legado de Obama es aún peor, ¿no? Porque hizo un tratado, por ejemplo, de acercamiento con Cuba, de alguna manera flexibilizando lo que se llamaba, digamos, las sanciones que tenían tradicionalmente los Estados Unidos hacia Cuba por ser una dictadura que no respeta los derechos humanos de su gente. Básicamente lo que hizo fue, en el peor momento de la dictadura cubana, en el momento en que se habían quedado sin el dinero de Hugo Chávez, sin el dinero de la Unión Soviética del pasado, en el precio del barril de petróleo, digamos, estaba totalmente planchado, básicamente Obama le abrió la canilla de fondos para, de alguna manera, reactivar un poco esa dictadura que se estaba quedando sin financiamiento. Lo mismo pasa en materia de política hacia Oriente Medio. Lamentablemente todo lo que llamó la primavera árabe, ya vimos cuáles fueron los resultados. O sea, se vivió todo con gran entusiasmo al comienzo, pero terminó siendo un tremendo fiasco, ¿no? En el fondo se terminó de alguna manera dándole fuerzas, o por lo menos justificando la creación del Estado Islámico, el trabajo de grupos peligrosos como Hezbollah, etcétera, alrededor del mundo. Y lamentablemente, bueno, vimos que Hillary tampoco acompañó mucho con escándalos como el escándalo de Benghazi, ¿no? Donde en Libia, digamos, terminó asesinado a sangre fría el mismo embajador de los Estados Unidos, que fue realmente un episodio que intentaron cubrir diciendo que había habido una película que insultaba a Mahoma, etcétera, pero en realidad lo que se había trabajado mal, digamos, había sido esa política de acercamiento con diplomacia, digamos, a terroristas islámicos, digamos, peligrosos. Está claro. Bien, Eneas, como siempre, un gusto charlar contigo, nos vas dando un panorama muy claro sobre esta elección que ya se define y que de alguna manera, ¿cómo vislumbrás el último tramo, no, la última semana? Esta diferencia que empieza a tener Donald Trump sobre Hillary Clinton, ¿se puede empezar a ampliar o será una elección realmente muy reñida, o al menos esta última semana será muy reñida, y como siempre pasa, esto de ensuciar un poco la cancha se va a profundizar, imaginamos? Yo creo que va a ser una elección reñida. Al mismo tiempo puede llegar a haber algún tipo de escándalo similar al del año 2000, en que se exigió el recuento de votos varias veces porque la diferencia era ínfima. Pero al mismo tiempo tengo cierta certeza de que esto va a ser muy parecido al Brexit, ¿no? Que se hizo toda una campaña de miedo a la gente del Reino Unido, precisamente para decirle que si salían de la Unión Soviética era el fin del mundo, que iba a pasar esto, que iba a pasar aquello. Bueno, esto es más o menos parecido. Hay muchos analistas, digamos, que han exagerado desde mi punto de vista, hablando de Donald Trump como que va a ser el Hugo Chávez de los Estados Unidos, el gran populista y qué sé yo, cuando en realidad yo creo que el mundo anglosajón, de alguna manera, lo que nos está mostrando con el Brexit y con esa posible, digamos, ese posible, o sea, con buenas posibilidades de triunfo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, yo creo que lo que nos está mostrando es que están
hartos, digamos, de lo que se llama el capitalismo de amigos, ¿no? Que es esa capacidad de tener éxito únicamente si el sector privado se acerca a los políticos para tener algún tipo de privilegios, y al mismo tiempo, bueno, está fracasando ese modelo socialista de gobierno grande que de alguna manera intenta imponer programas sociales, etcétera, que es lo que Hillary ha prometido para los Estados Unidos a través de la plataforma de Bernie Sanders, ¿no? Está claro. Bueno, Eneas, un gusto como siempre y seguimos charlando de temas internacionales y ya seguramente la semana próxima con un panorama más claro del futuro de los Estados Unidos con esta elección. Espero que sea más claro, si no termina como de alguna manera estás presagiando esta posibilidad que sea muy similar a la última elección con aquel recuento de votos y demás que extendió un poco el resultado y lo que fue en aquel momento el triunfo de Obama, ¿no? Sí, claro que sí, Marcelo. Pero igualmente yo tengo bastante certeza de que vamos a tener una sorpresa, de que el mundo se va a sorprender realmente de esa cultura anglo, cómo mantiene su independencia, cómo no se deja chantajear, digamos, por esa campaña de miedo que se hace alrededor del mundo, y bueno, en este caso incluyendo a los Estados Unidos. Yo creo que vamos a tener una sorpresa. Perfecto. Bueno, Eneas, gracias. Sí, un abrazo como siempre. Un fuerte abrazo, Marcelo. Saludos a tu audiencia y quedo a disposición de ustedes para otros programas.